Vale. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir empezando y vamos a recordar un poquito la clase anterior, yo creo. Em, bueno, vamos a comentar un poquito lo que hicimos. Lo que estábamos haciendo en la clase anterior fue elegir un poco el diseño del personaje, usar las referencias. em, una vez con esas referencias, tener todo guardado en nuestra carpeta donde lo queremos almacenar y meterlo en el programa. También dimos cómo usar la cámara, todas las herramientas de las opciones de los editores y los paneles, los diferentes paneles para trabajar el proyecto. Y nos hemos quedado en el blocking, que es el primer paso del modelado. Vale. Bueno, no sé si tienes algunas dudas de la clase anterior o algo que podamos comentar antes de empezar. O, o bueno, o cosas que si quieres preguntar. Si No, no, por el momento no. vale, perfecto. Vale, pues vamos a ver. Vale, voy a recordarte un poquito algunas cosas. Em, para hacer el personaje de cero al completo, tenemos que seguir el workflow que habíamos comentado anteriormente. El primer paso, bueno, puede ser evidentemente el diseño, eso ya lo hemos dicho, pero vamos a centrarnos en el modelado como tal, que sería el modelado orgánico, es decir, geometría, pura geometría. Esto se basa en las proporciones, en formas básicas y después deberíamos de detallarlo para que, bueno, unir todas las piezas, como habíamos dicho en la clase anterior, por lo último. Y después sería la texturización para darle el color y el rigging, que sería para animar. El rigging es básicamente, bueno, lo voy a comentar por encima porque lo vamos a dar en la siguiente, vamos, en la última clase, pero para que sepáis un poquito el workflow completo. Sería darle un esqueleto, vamos a poner aquí por partes, y cada hueso sería una representación de cada parte del cuerpo. Por ejemplo, aquí sería el hombro, aquí podría ser el brazo, aquí el codo. Bueno, voy a hacer un lado solo. Vale, la mano y luego los dedos, que bueno, los dedos ya sería un poco más complicado, pero hay algunos modelos que ni siquiera necesitan dedos. Cada hueso iría a una parte del cuerpo y luego es así como un modelo que, como vemos, vamos a ponerlo así, vamos a borrar esto ya. Al final, el objeto 3D es algo que flota en el espacio, vamos a decir, vamos, en el, en las dimensiones espaciales, literalmente. Porque vamos a recordar que el 3D son justamente eso, las tres dimensiones espaciales, profundidad, altura y laterales. Bueno, a ver, por aquí, vale. Mm, mm, mm. Vale, yo creo que ya podemos empezar directamente con el modelado. Em, había. Vamos, sí, voy a enseñar como un poquito el proceso desde cero. A ver. eh, tenemos. Bueno, no sé si al final habíamos ordenado esto un poquito. Vamos a juntar objetos y vamos a hacerlo de esta manera. Cuando el blocking, al final tenemos muchos objetos diferentes. Por eso se llama blocking, porque está separado por bloques. Para juntarlos, usamos la herramienta. Voy a hacerlo otra vez, ¿lo veis? Con este. Usamos la herramienta control. Bueno, juntamos los dos, perdón, con mayús. Cuando seleccionamos un objeto
En amarillo se queda como naranja, naranja amarillo o naranja claro. Y luego otro. Clic manteniendo pulsado Shift. Y el objeto anterior se queda en rojo o rojo oscuro. Eso va a ser importante más adelante porque es una especie de, ¿cómo decirlo? Hay una cadena y si este es el último seleccionado, por ejemplo, todos los demás van a ser el hijo. Es decir, si yo ahora junto, pero bueno, voy a coger todos los objetos. Bueno, no, voy a hacerlo con el cinturón solamente. Este y este. Ahora, para unirlos, control J. Ahora mismo este objeto, el de abajo, se ha unido a este y este es el que mantiene su centro. Este puntito de aquí, no sé si se ve. Ese es el centro de la geometría, que de hecho la podemos cambiar si ponemos así. Clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y ahora estaría en el centro de la geometría. Eso también puede ser muy útil, por ejemplo, si queremos, voy a poner un ejemplo, un cilindro, imagínate que queremos hacer el eje de una bici o alguna cosa así. Si yo tengo esta geometría aquí, mm, tengo otra aquí, que, bueno, puede ser cualquier cosa, pero vamos a poner un ejemplo de que es un detalle, por ejemplo. Yo qué sé. Una figura abstracta, para que hagáis una idea. Y yo quiero em, que este sea el centro. Pues puedo unir todo, juntarlo, y ese es el centro. Y, por ejemplo, si queremos rotarlo, se va a rotar desde ahí. Pero si queremos que el centro del objeto sea em, el perfecto, el resultado de los tres objetos, ahora estaría a partir de ahí. Y sería la suma de todos los objetos. Y lo calcula automáticamente. Esto puede venir bien, pues, dependiendo de qué es lo que quieras. También puedes hacerlo cuando vamos a modo edición. Tenemos el control absoluto de todos los objetos. Aunque estén unidos, del botón L podemos seleccionarlos por separado. Damos con L y de control L, oh, no, era Mayus L. Sí, Mayus L se deselecciona. Por ejemplo, si yo quiero solamente mover estos, como estos. Y si, por ejemplo, yo ahora mismo digo, bueno, pues quiero volver a tener el centro en este objeto, en este elemento del objeto. Pues voy aquí, clic derecho otra vez. Ay, no, esto lo cambia un poco. Esto es verdad que el programa lo hace diferente. Tienes que abrir este panel, que sería Shift S. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero bueno, es importante. Y tenemos un montón de opciones diferentes. Uno de ellos es el cursor to select. Y el cursor que habíamos visto en la clase anterior, que estaba aquí en el centro, que he dicho que iba a explicar un poco cómo era, ahora se ha movido aquí. ¿Qué pasa con este cursor? Que es un poco el que nos ayuda a hacer todo este tipo de técnicas. Ahora yo puedo utilizar otra vez este panel y voy a poner vale. Ah, era aquí. Perdona. No sé qué he hecho aquí. Mm, bueno, pues me he vuelto un poco loco. Qué raro. Hmm, vale. Es que era en modo objeto. Aquí, desde aquí desde modo objeto, perdonadme, que es que yo utilizo varios programas y cada uno lo hace de otra manera. Vale. Vamos a poner el origen hacia el cursor 3D, que es el cursor que estoy diciendo. Y aquí estaría. Y ya habría vuelto aquí. Esto puede ser bastante importante para luego tener piezas que nos ayuden, por ejemplo, si queremos rotar esta mano,
desde un punto exacto, por ejemplo, vamos a poner aquí el cursor, pues podemos hacer eso mismo. Seleccionar el origen desde el cursor y ponerlo aquí. Bueno, también podemos hacer, para que sea más preciso, seleccionar un punto en concreto o cualquier cosita que se nos ocurra. Así que bueno, vale, pues vamos al lío. Vamos a unir las piezas, por ejemplo, esto es el único elemento de ropa que tenemos. Y vamos a cambiar ya un poquito otra vez vamos a volver al color gris, al color básico, para no nos hace mucha falta. Bueno, vamos a dejarlo. Y este es el elemento de la ropa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner aquí ropa. De hecho, vamos a hacer una nueva colección, como hemos visto, y vamos a meterlo en el monstruo. Vamos a llamarlo así. Por si acaso queremos añadir más, luego vamos a guardar en esta colección. Y así, como recordamos, podemos ocultar un elemento en concreto. Vale. Podemos, por ejemplo, también. Bueno, esto parece que no lo guarde, la verdad. Porque creo que esto todavía lo hemos hecho, pero creo que no lo guarde. Vale, vamos a poner aquí las referencias. Bueno, esto es un poco igual que hablando de referencias. Ya os había dicho que son muy importantes y que tenemos que insistir mucho. Y sí, es un poco pesado, pero la referencia es muy importante. Y igual es ordenar un poquito el trabajo, que al final es como si estuvierais trabajando en una mesa que está lleno de cosas. Imagínate un carpintero que no encuentra ninguna herramienta. Pues esto es igual. Vale. La ropa, por ejemplo, ya la podemos borrar porque no nos interesa hacer el blocking de ella. Por ahora la vamos a mantener separado. Cuando estamos en un proceso de modelado, las piezas las podemos usar las que queramos. No hace falta que si queremos modelar algo en concreto, todo esté unido. De hecho, normalmente no es así. En los estudios grandes de videojuegos suelen separar incluso las escaleras. De cada escalón es un objeto diferente. Bueno, es un ejemplo, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Les ayuda mucho luego a no tener todo, ¿no? Pues si se equivocan, pues pueden editarlo de manera mucho más fácil. Por ejemplo, esto ya lo habíamos tenido, ya lo había puesto así, con objetos como, por ejemplo, la cresta, la espalda, son los pinchos de los brazos, las garras y los cuernos. Esto también vamos a separarlo. Lo tenía como púas. Voy a guardar el monstruo, porque ahora mismo, por ejemplo, esta cabeza, pues no está ahí. La cabeza, por ejemplo, también la tendría que poner el monstruo y todo lo demás. Están aquí todos los objetos. Bueno, los objetos son partes del cuerpo. Por ejemplo, esta es la cabeza que teníamos. Vamos a ver. Cabeza 2 por aquí. No sé si esto lo vimos en la clase anterior. Como lo hice, he ido avanzando un poco para que, bueno, sea más dinámico y más rápido. A estos dientes lo vamos a poner así. Dientes. Y lo vamos a guardar en objetos. Vale. Y lo ocultamos. Esto he ido avanzando un poco y realmente no hace mucha falta que tenga sentido poligonal. Vamos a ver los polígonos. Esto sería la cabeza principal y la edité para que se vea. Cabeza 2. Sí. No tiene mucho sentido fijarse un poco en cómo está estructurado, porque por ahora lo que vamos a hacer es escalar los polígonos para que se multipliquen y a partir de ahí esculpir como si fuera arcilla. Luego vamos a hablar también de un proceso que es muy importante, que de hecho yo creo que es el más importante. Para algunos es una tortura y para otros es una cosa muy, muy relajante y demás que les gusta mucho hacerlo. Se llama retopología, que es la técnica de pasar un objeto de high poly, es decir, un objeto que tiene muchos polígonos y está muy detallado, a un objeto de vuelta a lo que tenemos ahora, que es un objeto que tiene pocos polígonos.
¿Para qué? Pues esto es lo más importante. Del modelado para videojuegos, esto es la clave de todo, que es que tú tengas un objeto, un personaje, un prop, no es decir, un objeto de escena o un edificio, lo que sea, que se vea como cuando lo detallaste, pero que tenga pocos polígonos para que el programa básicamente no explote. Porque en cuanto más polígonos, más información. De hecho, si modeláis con un objeto, con muchísimos polígonos, vais a notar que el ordenador va a ir un poquito más lento, el programa va a ir un poquito más lento. No os preocupéis por el ordenador, es el programa. Le pasa a cualquiera. Eh, y bueno, ahora comento, ya que aprovecho para comentar que en estas opciones que es de la interfaz, estamos aquí y hay una opción que se llama Statistics, que es para ver en esta parte de aquí toda la información que nos interesa de poligonal. Incluso los objetos que tenemos seleccionados y este objeto que sale aquí de 1 de 13 es un objeto de los 13 que tenemos. Y ese objeto tiene 212 vértices, 416 aristas y 208 caras. Todo eso. Bueno, las caras y los triángulos, para que os hagáis una idea, lo mide porque la superficie mínima, que es lo que se suele contar los polígonos realmente, es como las libras o los kilos. Bueno, pues algunos que lo cuentan con caras, que serían los kilos, y otros que lo cuentan con libras, que serían los triángulos, por ejemplo, y que en realidad este objeto, en la medida más pequeña, en 3D, en un espacio 3D, son triángulos. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que tiene que tener una superficie que se vea en 3D. Si le quitamos un lado a un triángulo, no existe en 3D, literalmente. Entonces, lo cuenta a base de triángulo. Esto o ignorar lo que estoy haciendo aquí, solamente es para que veáis que todos los polígonos que existen en un escenario 3D, pues tienen dos polígonos. Digo, perdón, dos triángulos. Es decir, cada cuadrado tiene dos triángulos. Entonces, hay gente que prefiere llamar a eso las caras completas de un objeto. Es una unidad de medición que luego nos puede servir para, por ejemplo, un proyecto en el que digas, mira, quiero que los personajes secundarios tengan, yo qué sé, 40.000 triángulos, quiero que los personajes que se vean al fondo tengan solamente 1.000 y el protagonista pues puede llegar a tener 100.000 triángulos. Entonces, para eso está. Y va a ser muy importante, ¿vale? Entonces, si queréis quedaros con esto, recordad que es esta opción. Por ejemplo, ahora, si vamos aquí, veis que se está aumentando el número de polígonos y eso es muy importante porque ahora mismo tenemos 5.300 triángulos. Vamos a poner todo, 13 objetos, 6.800 triángulos. Ya veréis cuando juntemos todo objeto y empezamos a modelarlo en orgánico. Va a ser una brutalidad. Vale, a ver. Va, ¿por dónde íbamos? Vale, por la cabeza, que la había. Vamos a poner otra vez la referencia, ¿lo veis? De hecho, voy a ocultarlo aquí. Uy, se le han quedado los ojos. Vamos a ponerlo otra vez aquí. He ido, igual que habíamos hecho en la clase anterior para el blocking, también se puede utilizar la referencia para los detalles. Me he fijado un poquito en la cara, que es, la verdad, tiene una cara muy afilada porque recordemos que habíamos pedido a la IA que nos lo hiciese así, con este tipo de gráficos, para que, bueno, nos resulte más fácil modelarlo porque al final este estilo de low poly es muy parecido a las primeras fases del modelado. Luego, si queremos, podemos ponerlo más realista, lo que queremos. Depende también de, como habíamos dicho, de la idea, del concepto y del diseño que habíamos pensado para el juego. O bueno, o para lo que nos hayan encargado, que también eso es muy importante. Vale, a ver. Vamos a ver la cara desde aquí. Bueno, está sin dientes, pero nos podemos hacer una idea de cómo es la forma. Hemos aprovechado las expresiones.
los rasgos faciales son bastante notorios. A ver, se lía un poco. Y lo hemos adaptado un poco al modelo. Ahora mismo estamos yendo un poco más por libre, así que como habíamos dicho, no hace falta que nos guiemos al 100% en la referencia porque la estamos usando en esta ocasión como inspiración, es decir, como guía. Al final, si quieres diseñar tú un personaje, te pueden surgir ideas nuevas en el proceso, como habíamos dicho. Vale. Los ojos también es una cosa importante que tiene que ir aparte completamente. Los ojos al final en los videojuegos se suelen animar y se mueven independientemente. Entonces, esto lo vamos a dejar oculto y luego ya vamos a ver cómo se modela el objeto con los ojos. Esto también lo vamos a poner oculto otra vez, ya. Y nos quedamos con la geometría del cuerpo. Uy, perdón, los dientes. Los dientes también. Y nos quedamos con la geometría ya del cuerpo. Vale. Y bueno, no tiene mucho misterio ahora, lo que habíamos comentado antes. Lo unimos todo, nos aseguramos de que tenemos todas las piezas y control J. Control J. Ah, no, mira, esto es importante. Como tengo el padre de toda esta selección, lo tengo en oculto, porque bueno, se me ha ocultado, y no hay padre, por eso no puedo juntarlas. ¿Veis? Por eso es importante tener siempre la guía. Ahora mismo, Shift, clic y Control J. Igualmente, también hay una opción aquí en clic derecho, o en alguna parte tiene que haber, para unirlo. Pero, mira, join, ¿veis? De hecho, aquí te pone directamente control J, el atajo, te lo cuenta para que tú puedas ahora ir y... Ah, esto es importante. Lo hemos dicho en la clase anterior, se nos ha olvidado. Todavía tenemos modificadores de espejo, mirror, así que tenemos que aplicarlos para que este objeto ahora se vuelva literalmente esto. Ya no es una copia ni es una simulación, ahora es un objeto real. Todo esto por aquí, aplicar, aplicar. Vale, por aquí. Vale. Ahora sí. Bueno, y como veis, ahora ya se ha puesto el mismo color. Ya no son piezas, así que volvemos un poco al estudio. Ahí, perdón, aquí, material. Vale. Ahora tenemos que ir a esculpido y tenemos aquí la opción de remes. Lo que va a hacer el remes es volver a... bueno, el mes significa que es lo llaman así la malla poligonal, suelen referirse a eso. Entonces vamos a hacer un remes que significa que vamos a crear una malla de nuevo, vamos a reiniciar la malla y además de hacer eso, lo que hace esta herramienta es juntar todas las piezas. Y además las junta y todo lo que no vea en la superficie lo va a obviar y lo va a convertir en un interior. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos geometría, porque todavía están las piezas, lo que pasa es que están unidas. Tenemos geometría dentro de la propia geometría, que están solapándose. Pues lo que va a hacer es juntarse todo de esta manera. Vamos a hacerlo, vamos a probar así, con una geometría bastante poquita de geometría. Bueno, la verdad es que se ha puesto bastante polígono, bastante detalle, la verdad. Nos conformamos con esto por ahora. Y como veis, se ha juntado todas las piezas. Ya no hay nada por dentro. Y ahora solamente es un bloque con el objeto en sí. Vale, vamos a... Control Z, eso es universal. Y bueno, en este programa para dar Control Z es deshacer y Control Shift Z para volver a hacer. Vale, vamos a ver. Esos atajos lo vais aprendiendo sobre el camino, pero bueno, no os preocupéis, que eso es ya práctica. Vale, todo lo que necesitamos lo vamos a ver. Bueno, pues ahora mismo, como veis estos polígonos, lo que ha hecho es que nuestro objeto inicial
tenía esa forma. ¿Por qué? Porque tenía literalmente estos polígonos. Por ejemplo, aquí había un polígono, aquí, aquí otro. Y lo que ha hecho el remés, como hemos dicho, es volver a crear una geometría nueva. Ha calculado la superficie y sin modificar la geometría ha vuelto a crear otra. Lo que podemos hacer, si queremos más detalle, cambiar el voxel. Lo ponemos un poquito menos. Y si damos a remés, vuelve a hacer otro remés. Y va a tardar un poquito. Con muchos más polígonos. De hecho, ya veréis en las estadísticas. Bueno, normalmente no tarda tanto, pero por eso hay que ir poco a poco y probando. Bueno, si se me crasea, que puede pasar, lo bueno es que, como habíamos comentado en la clase anterior, se salva el proyecto. Está tardando bastante, la verdad. Bueno, aprovecho. Ah, ya está. Bueno, no parece que haya mucho cambio, pero qué raro. De hecho, no noto el cambio. Bueno, que sepáis que esto, bueno, pues que es así. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con otro objeto para a ver si lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, un cubo directamente va a pasar de 4 lados, perdón, de 6 lados, siempre me lío con eso. Vamos a ver el revés. Mirad, como tienes literalmente solamente 6 lados, el remés lo que ha hecho ha sido dividir, bueno, o multiplicar, mejor dicho. Si queremos menos, ¿veis? En cuanto menos voxel, más polígonos. De hecho, mirad, aquí se mide por caras, en modo objeto, triángulos, 18.000 triángulos. Vamos a poner un remés mucho más detallado y ya veréis. A ver, bueno, pues 270.000. Esto ya sería una pasada y esto solamente cuando queramos detalles muy, 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 muy concretos. Ya veis que me voy a quitar la... Y aquí sí que es cuando podríamos ya modelar detalles bastante curiosos. Para que Normalmente el programa tiene muchas herramientas, bueno, todos los programas de 3D, para que simule texturas o materiales, superficies que en realidad no existen. Ahora mismo, como, bueno, en realidad todo lo que es en 3D está creado por polígonos o por triángulos, como ya hemos dicho, y la luz artificial para que se vea todo refleja en esos polígonos. Por eso vemos esto cuadriculado. ¿Qué tiene el programa normalmente? Pues un auto smooth. Vamos a ponerlo así. Ahora mismo está calculando las superficies más blandas o más duras, es decir, las que tienen más relieve, menos relieve, las que son menos bruscas, pues le ponemos smooth, ya veis que se suaviza mucho más. Y está simulando que es una superficie lisa perfecta, que no tiene cuadrados, sino que es un círculo. Esto también se puede conseguir multiplicando, es decir, duplicando a tope los polígonos. ¿Qué pasa? Que en vez de tener 200.000, tendríamos 200 millones. Entonces ahí sí que el programa hace ¡pam! Y eso, pues evidentemente es una tortura. Una tortura y no se puede trabajar. No se puede trabajar así. Entonces, eso es lo que normalmente tenemos que hacer para luego, más adelante, que se vea así. Vale. También, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer esculpido con este detalle, con este nivel de detalle, ¿vale? Y luego vamos a aprender a traspasar este detalle para que se pueda ver en un solo polígono. Es decir, este cubo, que tiene 200.000 polígonos, puede verse muy detallado en el juego, o bueno, en cualquier cosa. En cualquier, por ejemplo, para enseñarlo, para exportarlo a otros programas, se puede hacer de esa manera, incluso para programas de impresión 3D.
Todos estos detalles, incluso estos detalles, que tampoco hace falta que esté en la cara así, va a poder traspasarse a un cubo de 6 lados. Y eso es muy importante, porque no le hace falta al juego tener toda esta información, ¿vale? Bueno, vamos al lío. Y esto es con lo que empezaremos a trabajar. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora a fondo las herramientas de esculpido, que bueno, que como os dije, pues vais a utilizar 4, la verdad. A mí me gustan unas en concreto que os voy a enseñar y a decir por qué. Y luego ya vosotros podéis explorar lo que queráis. De hecho, como os dije, podéis intentar hacer este modelo. Os pasaré las referencias si queréis, las imágenes y lo que sea. Pero bueno, podéis hacer lo que queráis. Incluso podéis hacer un objeto si no queréis un personaje todavía. Pero bueno, yo os recomiendo que vayáis practicando todo esto que vemos. Y ya os digo, la cosa es practicar. Da igual que no os quede como creéis que sea perfecto, lo que sea, es practicar, porque es mejor hacer 4 personajes mal, incluso dejarles a medias, y de mira, no puedo con este, no me inspira, no me anima a seguir. Voy a aparcarlo y voy a empezar con otro. Es mucho mejor eso que intentar hacer uno perfecto. ¿Vale? Entonces, em, intentad probar estas herramientas, las que más os gusten, y luego ya decidís. Porque, por ejemplo, como veis aquí, hay herramientas que no tienen ningún color, otras que tienen rojo, otras que tienen amarillo. Y creo que por aquí hay más, que esto ya no hace falta. Estos son para modelado muy concreto, para cosas que realmente ni siquiera se usa de manera profesional. Vale. Esto voy a enseñároslo ahora cuando empecemos a modelar el personaje, pero antes voy a comentar algo que no sé si os habrá llegado ya, que bueno, no os preocupéis porque lo vais a tener después de esta clase para que podáis empezar a utilizarlo. Pero bueno, voy a ver si puedo compartir esta pantalla diferente un momentito. Ahí, jope. Mm, mm, A ver, creo que estaba por aquí. Bueno, ahora no me vale. ¿Qué les pasa a Windows? Ay, Dios mío. Bueno, pues nada. Vale, vamos a ver. Pues no me deja. Uy, qué raro. No me funcionan las pestañas de Windows. No sé qué pasa. Bueno, si os ha llegado, pues no sé si lo habréis mirado, es un libro de anatomía para escultores y sale un montón de información de proporciones, de, de información sobre los músculos, de huesos y también un poco enfocado a lo que sería modelado en 3D. Bueno, pues no me deja entrar. Pues nada. Se me ha bugueado el Windows, literalmente. A ver, jopes. No me deja ni entrar a la llamada. Bueno, bueno, pues nada. Lo que voy a hacer. Bueno, y quería también enseñaros una referencia del. A ver, ¿se me deja? Pues no me deja. Vaya, pues quería utilizar referencias para que veáis que se pueden poner imágenes en el propio programa para, por ejemplo, queremos modelar un hombro que bueno, eso lo podríamos haber hecho ya en el blocking para que veamos la forma anatómica del cuerpo y demás, pero pues, para los detalles también viene muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar esto, la voy a duplicar así y la voy a mover de referencias. Las referencias las oculto y esta, bueno, esto lo que habíamos dicho en la otra clase, podemos usarlo de perspectiva, en la propia opción de imagen. Esto es un objeto de imagen, así que vamos a ponerlo en perspectiva. Y lo voy a dejar ahí. Voy a dejar ahí. Y bueno, esto es una imagen generada con IA y no tiene una anatomía perfecta. Las formas son un poco extrañas aquí, pero nos puede servir bastante. Porque al final
Perdón. Al final, lo que vamos a hacer es un monstruo y no nos hace falta que sea 100% realista. Y además está bastante decente, oye. Vale. Pues mira, lo primero, bueno, esto no hace falta que esté todo el rato aquí, así que vamos a ocultarlo para empezar con las herramientas. Vale. La más importante que vais a usar absolutamente siempre es la de Smooth, que es para suavizar. Lo bueno de Smooth, y bueno, han pensado que íbamos a usarla mucho. Voy a poner la geometría. Esto es que bueno, por cierto, no sé si lo habré dicho, pero esta es la pestaña de interfaz. Aquí se ve como, por ejemplo, la malla, lo de las estadísticas que habíamos dicho, el cursor 3D para que si os molesta, el bicho este, ¿dónde está? Aquí. Ahí. Si no queréis verlo, porque bueno, siempre está ahí. Ahí no podéis quitar todas esas cositas. Vale, vamos a trabajar así para que veáis cómo funcionan las herramientas. Por ejemplo, vamos a ver una zona que esté un poquito deformada. Que bueno, como hemos hecho muy bien el blocking, tampoco no hay geometría muy mal. Entonces, esa es la importancia del blocking, que empecemos con una buena base. La cara tiene una geometría más compleja, así que veis que la va rebajando, va esparciendo todos los polígonos para que se quede más uniforme. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, ahora sí, me va mejor. Esto os voy a explicar más adelante. La opción, esto de serista, sí, ¿vale? Lo tenía en otra opción que yo os explicaré cuando hagamos retopología. Vale, pues, de hecho, ahora veis que, bueno, ahora sí que funciona bastante mejor. Esto, si preferís que el modelo se vea ya un poquito con más sentido, realista, pues le vamos a quitar toda esta geometría así del low poly que se ha quedado tras el remes. Importante. Vamos a darle control Z porque esta es mi manía. Cada uno tenemos nuestras manías. Mi manía es olvidarme del mirror, de la simetría. Y como podemos ahora estamos a tiempo de darle control Z, darle a control Z. Vale, ahora, mirror activado y ya estamos trabajando. ¿Qué os pasa aquí? A ver. Uy, uy, uy. Esto está muy raro. Vale. Por estar tocando. Esto es lo importante. De hecho, me encanta tener estos fallitos porque todo el mundo los tiene. Los pros lo tienen y así veis por qué de las cosas. Este puntito es el origen, como ya hemos dicho, ¿vale? Entonces, como habíamos unido todas las piezas y habíamos hecho que esta pieza de aquí sea el padre, es decir, la referencia, el que se lleva el protagonismo, vamos a decir, se ha quedado el origen de toda la geometría ahí. Para que vuelva la geometría en el punto exacto y por lo tanto que el centro se quede en el centro justo de la geometría, del objeto, vamos a poner el origen en la geometría. Vale. Y ahí estaría otra vez en el centro. ¿Qué pasa? Que ahora se nos ha puesto, mirad, se nos ha cambiado de aquí. Ya, esto ya no nos hace falta, ¿vale? Pero si quisiéramos volver a tenerlo donde estaba, sería muy fácil. La referencia ya no nos importa. Pero para que esté en el centro, porque eso sí que no se puede importar, la verdad, podemos usar otra vez el cursor. Esto no es necesario al 100% para modelar en sí, pero va a ser muy importante que lo sepamos usar. Así que voy a ser un poquito pesado con esto para que ya vayáis utilizando el programa un poco más fluido, porque al final necesitáis conocer la herramienta. Vale, pues como ya hemos dicho, Shift S, cursor hacia origen en el mundo y se queda en el centro. Y ahora vamos otra vez al Shift S y vamos a poner la selección hacia el cursor.
Y como veis, el centro del objeto que teníamos seleccionado se ha ido al centro del cursor. Y ahora lo podemos poner con, si os acordáis, vamos a recordarlo, la G, mover, la R, rotar, yupi, y la S, escalar. Vale, pues G, y como estamos en el plano de en la cámara del botón 1, por cierto, en el pad, en el numpad, podemos mover directamente en los ejes que se ven, es decir, en X y en Z. Para movérselo para movérselo de Z, pues Z. Yupi, ya está. Ahora sí, vamos con eso. Y vamos a hacerlo rápidamente, que hemos perdido un poquito tiempo ahí, me falló un poco. Vale, y vamos a suavizarlo un poco para que ya vayamos viendo un poquillo la forma, un poquito más orgánica, como si fuera ya piel o, o corteza o lo que tenga este bicho. Vale, a ver, que esa es otra, que luego también os puede ocurrir un montón de ideas, como ya hemos dicho. A lo mejor no queréis que tenga piel, a lo mejor queréis que sea roca, a lo mejor que... Y luego eso es muy importante para, bueno, pues para ir modelando, porque a lo mejor os interesa, en vez de usar una herramienta, os interesa otra. Vale, como tenemos simetría, si miro aquí, miro aquí. Si hago algo aquí, sabemos que ya lo hemos hecho al otro lado, así que también es un consejo que si vais a trabajar de manera así, generar por ejemplo, estoy suavizando todo el brazo, pues centraos en un lado y ya está. Aquí no hace falta que miráis. Es simétrico, así que ya está. Vale, pues ya lo tenemos un poquillo así. Ahora, lo importante sería usar referencias. Usar muchas referencias y practicar mucho, mucho, mucho lo que es la anatomía. No es importante que sea perfecta la anatomía, pero en cuanto más practiquéis, os aseguro que en muy poco tiempo vais a saber modelar incluso humanos. Podéis practicar, de hecho, con humanos. Es mucho más fácil, de hecho, porque, bueno, este monstruo pues está muy musculoso y a lo mejor sí que nos va a tocar un poco marcar más los músculos. Pero con un cuerpo humano no hace falta que sean como, oye, que sean como Goku. No es necesario, simplemente los volúmenes. Los volúmenes, por ejemplo, el hombro, el pecho, el cuello van a tener un volumen y van a tener una posición y una forma en concreto. Y eso lo va a definir, pues, dónde estaría el hueso, dónde empezaría el, el brazo y dónde empieza el hombro, ¿vale? Por ejemplo, hablando de eso, este es el gran problema de modelar así con poquitos polígonos. Pero cuando tenemos pocos polígonos, el modelo pide que, oye, quiero estar en algún sitio. Por ejemplo, los dedos, que seguro, pues mira, aprovecho para deciros que con el remés, cuando tiene poquito polígono, quiere unir el modelo, entonces a veces pasan estos problemas. No vamos a corregirlo aquí porque tampoco es muy necesario que seamos muy estrictos con los dedos, pero que sepáis que podéis esto arreglarlo perfectamente o evitarlo, mejor dicho, haciendo el voxel del remés mucho, mucho, mucho más pequeño para que tenga mucho más polígono y que bueno, que no se coma un dedo al otro. Pero bueno, esto para la prueba no sirve. Esto luego cada modelo es diferente, porque por ejemplo podríamos haber separado más los dedos para que no le ocurra esto tan fácilmente, o un montón de cosas así. Pero bueno, al final para modelar, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos interesa. Vale. Y bueno, aparte de practicar mucho la anatomía con referencias, practicar mucho en general, usar mucho las herramientas que veáis y demás. Yo ahora mismo no os estoy diciendo que estoy utilizando, porque literalmente estoy utilizando solamente el Smooth, que se usa de Shift. Los del programa lo han pensado, que vamos a usarlo mucho, y han creado un atajo solamente para esta herramienta, el Smooth. Es decir, podemos seleccionarla y utilizarla. O podemos, por ejemplo, coger esta de aquí, voy a modelar así,
y digo, uy, esto ha quedado muy, muy tal, pues lo voy a suavizar. Shift, clic. Vale, ya está. Vale. Vale, pues eso, con las referencias, por ejemplo, bueno, yo suelo empezar con la cara, lo que pasa que con esta vez, pues la cara ya la tengo un poquito ya empezada. Jope. Cuando os pase esto, que se vaya un poquito la cámara para centrarla, os recuerdo que apretamos en el notepad a la tecla suprimir. Tiene un puntito arriba, suprimir. Y se centra un poquito y ahora veis que el centro está en la cara. Vale, pues como ya tengo la cara un poquito hecha, le voy a dar alguna forma. Le voy a dar un poquito de forma y voy a empezar con otra cosa, pero vamos a ver qué tal. Y bueno, esto la verdad es que es lo más entretenido porque, porque bueno, es como jugar con plastilina. Yo siempre lo veo así. Y es bastante divertido. Lo que pasa que, claro, si no sabes muy bien lo que estás haciendo, pues puede ser caótico. Y luego cuando miras así, dices, uy, ¿qué he hecho? Pero bueno, me pasa hasta a mí, así que no os preocupéis. De hecho, el mejor consejo que me han dado a mí es el de, mira, quita, pon, quita, pon, haz lo que quieras. Es como, hazlo cuantas veces quieras. Pon, quita, pero tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo porque al final es darle forma poco a poco y es como un cuadro, es como una pintura, tienes que cuidar los matices y para hacer eso tienes que explorar. Lo bueno es que no nos hace falta hacerlo 1000 veces, que esto es en digital, entonces podemos guardar y volver a empezar. Y digamos, mira, esto no me gusta, voy a empezar donde estaba antes. Porque el control Z tiene sus límites, eso os lo aseguro. Vale, bueno, vamos a dejar así la cabeza por ahora. Vamos a dejar así la cabeza por ahora, porque los detalles no los vamos a hacer de golpe cada parte. Esto lo vamos a hacer poco a poco. Primero vamos a definir los volúmenes. Como os había dicho, esta herramienta de aquí, vamos allá a nombrarlas, vamos a explicarlas. Esta de aquí, bueno, hay dos, el Grease Sharp y el Grease Polish. El Grease Polish es el que suelo utilizar. La otra es demasiado, bueno, pues Sharp. Viene bien para, por ejemplo, si quiero, imagínate que esto es una camisa, ¿vale? Pues si queremos hacer, por ejemplo, una costura, pues, así, yo qué sé, por ejemplo, pues nos podría funcionar. Pero para formas así del cuerpo, esta es bastante mejor. Esta es la que yo utilizo siempre, absolutamente siempre, incluso para costuras, de hecho. Si, por ejemplo, esto fueran unos pantalones y queremos darle la forma de los pliegues de la ropa, pues podríamos con esto perfectamente, así, por ejemplo. No va a ser un pantalón, pero para que veáis este estilo, ¿vale? Lo he hecho así rápido y corriendo, pero se ve lo que quiero decir. Vale, a ver. Este es uno de ellos. La verdad es que no hay mucho más, porque luego está el de darle volumen. Tenemos varios a elegir. Este es nuevo. Está de hace poco, que es un poco la mezcla del básico, que es el de dibujar. Básicamente dibujas un volumen, pero es demasiado, quizá, crea demasiado bulto y, bueno, puedes utilizarlo para crear mucha superficie en un poco momento. Por ejemplo, si queremos que sea más cheposo, pues ala, ya lo has hecho esto en un momento. Luego está el nuevo, que, bueno, también es un poco así, pero como veis, se dibuja sobre encima de él, sobre encima de sí mismo y crea como líneas y le da más relieve, le da más textura, que es un poco la mezcla, es un poco lo que hace este, que es el que me gusta a mí.
pero este es recto. Y este de aquí, el clay, es un poco la mezcla del clay strips y el draw. Un poco la mezcla de los dos. Porque hace un poco lo mismo, pero más redondeado, ¿veis? Vale. Pues yo como os he dicho, podéis utilizar el que queráis. Yo recomiendo uno de estos dos, pero bueno, yo voy a utilizar este porque me gusta que tenga este tipo de acabado, de texturizado. Vamos, de texturizado, no, perdón, no me voy a confundir con los términos. Que cree esta textura así en el objeto, porque lo suavizas un poquito y te puede ayudar a, por ejemplo, a crear fibras del músculo. Si lo dejas así, a lo mejor te puede gustar y demás. ¿Vale? Por ejemplo, esta parte de aquí, que no sé si se aprecia bien. A ver, voy a ver si se puede ir mejor así. Uy. Mm, mm, mm. Bueno, yo creo que se aprecia bien. Lo voy a quitar, pero es, es como que crea un relieve, pues bastante, que te ayuda mucho a ver el detalle. Voy a desactivar esa opción que a lo mejor lía un poco. Vale. Bueno, como lo he dicho, al final lo que necesitaríamos ahora mismo es referencia de, por ejemplo, cómo es un hombro. Por ejemplo, el hombro está formado por... Es una articulación, no es un músculo, porque hay veces que la gente llama hombro a lo que es el músculo, pero en realidad el hombro está, esto es algo bastante importante de anatomía, el hombro está formado por tres músculos, que son los deltoides, un grupo muscular, y son tres cabezas. Entonces, no hace falta, no os asustéis, no hace falta saber anatomía como un experto, pero sí que viene muy, pero que muy bien conocer este dato porque al final si sabes que los deltoides tienen tres cabezas, una sexta, por ejemplo, y que tiene como esta forma que acaba aquí con una especie de punta, bueno, de esta manera, si sabes que tiene otro que está de esta forma aquí y que otro que está de esta manera, en realidad aquí hay más cabezas pequeñitas, pero bueno, eso tranquilos. Pues ya veis que va cogiendo un poquito de forma. Esto, por ejemplo, tenerlo así con esta herramienta, sin suavizar, pues ayuda un poquito a ver qué volúmenes estás trabajando y dónde estás y cómo puede ser, cómo se puede ver un poquito más exagerado. Es igual, yo, mira, no soy muy fan del culturismo, pero he de reconocer que cuando para un modelador 3D, los culturistas vienen muy bien para referencias, porque en un cuerpo normal no se aprecia cada músculo y cada fibra del músculo, pero bueno, en los culturistas sí. Entonces son muy buenas referencias. Si necesitáis alguna referencia de una persona real, en vez de algún dibujo o lo que sea, pues los culturistas, mira, eh, nos vienen bien. Vale, por ejemplo, aquí estaría el trapecio, que bueno, hace más o menos así. Voy a marcarlo un poquito para que se note. En verdad el trapecio va de aquí, de un hueso que está en el omóplato. Vamos a ponerlo por aquí un poquito más. Vamos a imaginar que esto es el omóplato, ¿vale? El omóplato une la espalda con el hombro. Entonces, por eso digo que el hombro es una articulación. Vamos a crear este relieve, este volumen, que es lo que decía de que hay que trabajar con volúmenes. Vamos a crear el volumen del omóplato, ¿vale? Entonces, el omóplato se mete en el hombro. Vamos a crear ahora para al revés. Que bueno, recuerdo, por si acaso, que cada herramienta trabaja de una manera, por ejemplo, le damos volumen, pero si aprietas a control, hace lo contrario, ¿vale? Da el volumen pero hacia abajo, ¿vale? Pues con esta igual. Vamos a... la herramienta, el uso principal es crear volumen hacia abajo. Entonces, si queremos hacerlo hacia arriba, apretamos a control. Esta funciona un poquito al revés. Bueno, no, al revés directamente. ¿Vale? Vamos a hacer así, normal. Vamos a crear un poquito, vamos a ir creando el... Vamos a hacer esto un poco... Tampoco quiero asustar. Vamos a ir creando poco a poco la forma. Si es que al final, como veis, que es que jope,
Si lo compramos como hemos empezado, esta forma ya veis que es un poquito más realista. ¿Por qué? Pues por lo dicho, si sabemos que aquí está el hueso y que no hay musculatura en este punto exacto, sabemos que es ahí donde se unen los dos músculos, donde está el ligamento y que ahí empieza el trapecio. Para arriba, vamos a darle volumen para arriba, segundo al cuello. Y bueno, también es verdad que vamos a aprovecharnos de que este bicharraco es enorme y que podemos abusar un poquito de la musculatura. Va, pues vamos a ir haciendo así. Y bueno, esto no es. Y esto es un proceso bastante largo y bastante... hay que tener mucha paciencia. Y yo creo que esto con un café, con un mate, con un té, lo que queráis, una Coca-Cola, si lo vais haciendo con musiquita, con... Esta es la parte entretenida, vamos a decir. Si no os gusta esto, ya la hemos liado. Porque esto es lo más relajante que hay. Ir haciendo poquito a poco el modelo, ir disfrutando un poco del proceso. Y esto es pura práctica y hacer, 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 esculpir, esculpir, esculpir. Y las referencias es lo que os van a enseñar. Yo ahora mismo os voy a enseñar, os estoy enseñando cómo llegar a esto, cómo usar las referencias, para qué, pero al final lo que os vais a enseñar a vosotros mismos practicando, practicando todos los días un poquito o, bueno, o cada 2 días un poquito más. Vale. Por ejemplo, el cuello. Y a ver, no os voy a mentir. Todos necesitamos referencias, yo también. Así que me vais a perdonar que no sea muy realista. Voy a hacer a ojo, pues voy a crear una criatura. Vale. Pero como algo sé, pues vale. Por aquí podemos hacer la cabeza por aquí. Y como veis es eso, darle volúmenes. Y esta herramienta, ya sé que es muy tentador hacer así y dibujar directamente el músculo y hacerle así el bíceps y tal, por aquí, por ejemplo, así, pa, 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 pa. Y hacemos así y luego le ponemos así esto aquí, esto acá y los pectorales también por aquí, mira. Vamos a dibujarlo así, ¡hala! Y bueno, pues sí, queda bien, pero bueno, no lo recomiendo. Vamos a borrarlo, vamos a hacerlo otra vez. Bien. Yo recomiendo que primero intentéis, pues, como para visualizar esto por aquí, por ejemplo, por acá, que le vayáis dando volumen con esta herramienta, que vayáis fijando, por ejemplo, esta parte de aquí, en realidad estaría un poquito más pronunciada. Eso sí, esta herramienta también sirve un poquito para juntar estos espacios que se han quedado aquí, como veis. Esta herramienta junta los polígonos entre sí, así que viene muy bien para arreglar estas cositas, ¿veis? Por ejemplo, esto ya podemos ir haciendo un poquito así. Y en un cuerpo normal, si no me interesa que tenga musculatura, pues evidentemente no hace falta detallarlo tanto el cuerpo. Pero bueno, habéis visto que con nada, que se haga con un poquito de conocimiento y sobre todo, esto es que os vais a dar cuenta cuando empezáis un poquito a hacer vuestros modelos, el blocking, como habíamos dicho, que no es tontería. De verdad que si os esforzáis en el paso a paso, lo seguís bien, el workflow, y os toméis en serio cada parte, cada paso, y decís, un momento, que puedo ajustar un poquito más antes de seguir. Al final, mira, no me ha hecho falta ni esforzarme nada para hacer un buen hombro. Vale, vamos a usar un poquito ya la cámara para verlo un poco de fuera. Y como veis, bueno, tiene unos brazacos, es verdad. Pero proporcionalmente los hombros en una criatura tan musculosa tendrían de que estar un poquito más sobresalientes, un poquito más, que sobresalgan un poquito más. Así que vamos a ajustarlo un poquito con la herramienta que habíamos visto ya para el blocking, grab. Es decir, puedes hacer cualquier cosa con el grab. Esta es la que más utilizo yo porque os recuerdo, clic derecho, podéis modificar el tamaño del pincel y la fuerza, ¿vale? Con el tamaño del pincel en graph, al coger más superficie, pues es un poquito más sutil. ¿Vale? Puede bailar así. Pi, pi.
Uy, perdón. Vale. Y por ejemplo, si lo coges un poquito más pequeño, esto, bueno, pues puede venir muy bien para hacer estas cosas. Aunque recomiendo este, el elástico, que, bueno, este en concreto a lo mejor no, ¿verdad? Pues bueno, había más, pero si lo ponemos pequeño, pues funciona mejor. Esto pasa porque tiene poquitos polígonos, pero bueno, veis que este, pues, funciona diferente para hacer otro tipo de, bueno, de trabajo, porque por ahora estamos definiendo el cuerpo, así que no nos interesa mucho. Y luego está este, que es igual que el otro, pero coge más, como si fuera más elástico el modelo. Este es como si fuera más plastilina, ¿veis? Que lo coge solamente de donde lo hemos seleccionado. Y este es como si fuera elástico, como si tirase de todo el modelo. Vale, viene bien saber esto. Estos son importantes porque al final, para modificaciones grandes, por ejemplo, si veis este brazo muy para acá, pues podéis ajustarlo. Y antes de hacer detalles, pues viene bien, la verdad. Si no os convence mucho algunas cosas que podáis, por ejemplo, no podéis hacer así tampoco, porque sería un poco raro, para eso está el blocking, pero sí que podéis ajustar cositas como estas. Y, por ejemplo, el volumen así del hombro en general, podéis ponerlo que sea más redondo. Sí, aseguraos que está el punto en el aquí y no aquí, porque, vale. Y bueno, lo dicho, cualquier cosita, mm, ahora mismo no puedo ver el chat, pero me lo dices, ¿vale? Me lo decís y, vale, vamos a ir con el hombro. Yo creo que con el hombro ya podemos hacer un poquito más de esto. Vamos a hacer los volúmenes de las cabezas ya. Así en general. Mira, por ejemplo, aquí me pasa un poco de volumen. Así. Y vamos a seguir con el. Vale, vamos a suavizar un poquito porque tampoco lo queremos que parezca clavazo. Igual, si luego vemos que estamos trabajando las piernas ya y tenemos los brazos terminados y decimos, esto no lo recordaba así, volvemos a editar, venga, pues se puede ir perfectamente. Al final es lo que vais a acabar haciendo porque, bueno, cuando se ve el objeto, vamos, el objeto, el modelo, así, en esta vista, cuando ya has trabajado mucho en él, cada vez se ve diferente. Y vas a decir, esto no me gusta, sí. Vale, vamos un poco con la forma del bíceps. Y bueno, no os digo tampoco que os hagáis unos expertos en anatomía, pero mirad el libro que os han dado. Bueno, estudiadlo por vuestra cuenta. Podéis directamente ir a YouTube, ir a Google, a cualquier sitio, incluso usar la IA y aprender sobre cualquier duda que tengáis. Hombre, yo recomiendo YouTube o Google porque ahí soléis encontrar material más visual, pero, pero es muy importante al final la información de donde sea, sobre todo este tipo de cosas. De hecho, normalmente los profesores de diseño gráfico, en 3D sobre todo, os decimos que eh, esta información en Internet, que yo no soy médico. Bueno, vale, vamos a ir haciendo más fibras por aquí. Y por ejemplo, otra cosa que nos sirve bastante, esto de aquí. Esto es raro, ¿verdad? ¿Por qué es raro? Porque, bueno, el pectoral, que sería esta parte de aquí, tiene, bueno, vamos a decir dos partes, porque cabezas, no sé si tiene tres o dos, pero tiene cabezas. Y una es la parte de arriba y otra es más abajo, ¿vale? Eh, empieza y acaba en el esternón. Vamos a poner un poco más abajo, más hundido. ¿Veis que estoy hundiendo un poco aquí con el control para suavizar y he creado un volumen. Estoy creando volúmenes, vamos a suavizar.
¿Veis? No estoy utilizando esta herramienta para hacer así directamente. Que luego lo vamos a hacer, pero por ahora no. Vamos a crear primero el volumen para ser más precisos. ¿Vale? Por ejemplo, el pectoral, como os estaba diciendo, empieza en el esternón. Las fibras están unidas al esternón y acaban. Mucha gente cree que, bueno, pues a lo mejor puede, no sé si me ve, da igual. El pecho está en el torso y los brazos están en el brazo. Pero es que el pectoral está unido al brazo, lo que es al hueso del brazo, literalmente. Entonces, el pectoral más o menos va a hacer esta forma, porque por dentro está unido aquí. Y siempre, siempre tiene esta forma sutil de que se une un poquito con el hombro. Entonces, a ver así. Veis, ahora sí que tiene un poquito más de sentido. Y ahí es donde hace este pliegue ese que hemos visto, que vemos ahí. Vamos a hacer un poquito así de trampa con esto, para que esté más pegadito, pero esta parte tiene que estar unida aquí. Vale. Y bueno, esto en verdad iría y un poquito más así y así. Va, por ahora nos vale. Tampoco vamos a crear un personaje que sea hiperrealista, porque luego al final recordemos la referencia. A ver, es un, es un low poly, cartoon. Vamos a ver un poco la mezcla. Pero luego vamos a darle materiales y demás y bueno, va a quedar. A ver qué tal queda. Vale. Por ejemplo, otra cosadita más. Bueno, las clavículas podremos haberlas hecho ya. Vamos a suavizar un poco para trabajar sobre esta zona. Las clavículas tienen siempre, sobresalen un poquito por aquí, ¿vale? Y por aquí. Por aquí, que tiene una hendidura, porque sí, sobresale por aquí o sobresale por aquí, normalmente tienen una hendidura. Vamos a hacerlo y suavizar. ¿Veis que es lo que decía antes, que es un poquito de dar un poquito de volumen aquí, un poquito aquí? No, luego vamos con la. Y ir dando volúmenes muy pequeñitos, porque al final es como conducir, como coger una curva. Tienes que estar atento a no pasarte de velocidad porque te sales de la curva. Pues intentas hacer todo el cuerpo a la vez, perdón, vamos, de una, todo el detalle. Por ejemplo, el hombro, pues no hemos terminado con el hombro. Todavía tenemos que hacer la espalda y luego unimos el hombro a la espalda y seguramente vamos a tener que retocar el hombro y todo lo que lo rodea. Entonces es poco a poco. El cuello nos va a ayudar un montón lo de la clavícula, porque la clavícula si empieza aquí, esto ya os digo que os recomiendo un montón saber de anatomía para que os quede esto bien. Podéis hacerlo al ojo, podéis hacer, bueno, mi bicho no existe, así que no sigue las leyes de la anatomía. Pues vale. Pues es libertad creativa, que lo llaman. Pues sí, la verdad. Pero bueno, os va a quedar un poco raro. Ese es el problema. Vale, vamos a seguir las formas aquí. Mira, por ejemplo, veis que esta curva crea ya un volumen en sí que nos pide que esto sobresalga y esto se hunda, que esto hace más así, esta forma. Esto debería hundirse. No tan exagerado, es para que lo veáis. Vale, pues vamos a hundirlo por aquí y suavizamos un poco para que se quede más definado. Son truquitos que, bueno, no hace falta que sea todo así, porque, por ejemplo, hay veces que sí, que tiene que molar que se vea así. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver esto, por ejemplo, en la cara, en las cejas, o en el ojo incluso, que se queden. Bueno, no hay geometría todavía como para hacer detalle. Luego lo vemos. La cara necesita muchos más polígonos porque tiene muchos más detalles. Y es lo que habíamos visto del cubo. No puedes modelar un polígono porque el polígono está formado con esto. Entonces lo que estamos haciendo es mover polígonos, literalmente. Vamos a ver con grafo, para que veáis. ¿Veis? Si hacemos así, tenemos ahí el cuadrado ya. Perdón, así.
que bueno, que parece una tontería, pero es importante para entender qué estamos haciendo y por qué estamos haciendo todas estas herramientas del remés, de por qué estamos suavizando poco a poco, de por qué luego vamos a necesitar hacer la retopología. Vale. ¿Veis que quedan bultos raros a veces? Como aquí, no sé si se ve, voy a acercarlo un poco. Aquí queda algo raro, pues importante que vayáis suavizándolo. Vale. Pues eso, la clavícula, como decía, normalmente es donde acaba un músculo que empieza desde lo que sería, bueno, este señor no tiene orejas, así que me va a ser un poco más difícil que se entienda, pero a ver, bueno, esto ya lo vamos a arreglar luego, lo arreglaremos luego. Esto, bueno, es normal que pase. Teníamos ahí los cuernos, luego los podemos, les colocamos así, mira, ahora les ponemos aquí, ahora, vamos por saco, ¿veis? Por esas cosas no os preocupáis porque es verdad que el blocking pues suele quedar un poquito. Aunque bueno, recuerdo que creo que el objeto se nos había movido un poquito para. De alguna manera. Pero bueno, no os preocupéis. Vale. También es importante que cuando tengamos ya la forma un poquito básica de todos estos detallitos que estamos haciendo, que no los vamos a terminar, como digo, ahora mismo, es decir, los primeros repasos que estamos haciendo ahora, por ejemplo, vamos a hacer, sí, perdón, aquí, la forma pectoral, estamos haciendo un poquito la forma básica, ¿vale? Es decir, tenemos que ir por capas, por fases. Si el blocking es la forma básica de lo que sería la forma del personaje, esto es la forma básica de los músculos, de las proporciones. Por ejemplo, ¿veis? Estamos creando ese volumen. Ahora podemos darle otra vuelta. Podemos ver, por ejemplo, aquí un músculo que se llama serrato, que bueno, por curiosidad. Aquí podemos darles un poquito de forma así con esto también. Y ir dándole. ¿Veis que esto ahora ya tiene un poquito más de forma? Esto, por ejemplo, en el abdomen suele haber este volumen aquí que va, que se conecta a la espalda. Y bueno, no sé si notáis un poquito el por qué me gusta esta herramienta, que es como que cuando estás creando el músculo va notando un poquito las fibras. Es como que hombre, estoy creando un músculo de verdad. Bueno, es temporal, porque lo ves y luego ya lo suavizas, que quede realista. Por ejemplo, esto ya lo hemos hecho, pues vamos a suavizarlo un poquito, pero bueno, ya coge forma. Por ejemplo, aquí vamos a, por ejemplo, a crear la hendidura de la columna típica. Se mete un poquito para adentro. Y si os habéis fijado, pues bueno, esto es otra cosita que viene bien para la anatomía. En la espalda, en la parte baja de la espalda, la columna como que se mete para adentro. Mira, vamos a utilizar el grafo otra vez aquí. Vamos a ir un poquito más recto. Esto es un poquito trampa, como os he dicho. Los volúmenes es mejor crearlos con la herramienta de volumen, pero bueno, hay veces que para cosas generales así, pues está guay esto. Vale. Si os habéis fijado, como decía, en la columna se mete aquí un poquito para adentro y luego a medida que va subiendo a la parte de arriba, la columna hace lo contrario. ¿Saben? Las vértebras, sobresalen un poquito las vértebras. Entonces eso también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Y luego, por lo contrario, hay alguna parte de la espalda que se hunde para adentro. Bueno, aquí, por ejemplo, hay el trapecio crea una hendidura muy reconocida, muy la típica hendidura del trapecio, que básicamente
hay trucos para esculpir que son muy curiosos. Por ejemplo, aquí en un rombo. Aquí haciendo un rombo ya tenéis básicamente una espalda. Lo ponéis un poquito para aquí y ya tenéis básicamente una espalda. Aquí vais poniéndole para el trapecio que vaya por aquí. Este músculo hace así y este hace así. Más o menos, más o menos. Quizá me ha quedado muy abierto. Bueno, no pasa nada. Luego ya lo vamos corrigiendo. Aquí, mira, por ejemplo, aquí se van metiendo los ligamentos. Podemos hacer un montón de grietas, en verdad, de hendiduras y demás. Algunas no van a tener sentido, pero puede molar para este personaje. Para un humano, pues no, porque puede quedar muy raro. Hay que evitar un poquito los bultos típicos que al principio, cuando empezamos a modelar, si el personaje es muy musculoso, solemos ponerle muchos bultos que no tienen sentido. Y seguramente me esté quedando algún bulto sin sentido, pero ya te digo que en este personaje quedan bien. Vale, esto es un poquito la forma básica. Ahora vamos con la espalda, pero bueno, para que veáis lo de la espalda. Y, como decía, esto no es la forma definitiva, simplemente es que le estoy dando forma para que diga, así se ve con los músculos ya un poquito em, creados. Porque ni siquiera voy a decir definidos, voy a decir crearlos. Porque básicamente solo tiene la forma del cuerpo. Ahora mismo este antebrazo, por ejemplo, es un trozo de algo. Y bueno, este músculo, el antebrazo, suele ser bastante complicado porque normalmente no somos capaces de entenderlo, ya que tenemos dos huesos aquí. Y los huesos, este movimiento que hacemos así, no viene de la muñeca. De hecho, si nos cogemos aquí del brazo e intentamos girar la muñeca, no podemos. La muñeca solamente hace esto o esto. Lo que hace este movimiento son los dos huesos cruzándose entre sí. Esto da un poco de cosa, pero ahora mismo estos huesos se están cruzando y están en forma de X. Y esa forma de X, en verdad, es muy importante. El, el- este músculo de aquí no suele marcarse mucho, de hecho, ni siquiera en personas que son muy fuertes. Pero cuando se dobla de esta manera, se crean relieves que son muy característicos. Y depende de cómo tengas la posición del brazo, pues voy a ponerlo aquí, se, lo ves de una forma o de otra. Entonces, tenemos que tener en cuenta la posición del personaje en general, que no solamente pasa con ese músculo, pero en el antebrazo es siempre donde más problemas hay. ¿Qué pasa? Que, oye, también he pensado que para hacerlo un poco más fácil, sí que le hice un poco aposta que este antebrazo sea un poco, pues eso, como una armadura rara, como una especie de corteza y vamos a ponerle pinchos y vamos a hacer que sea, pues ya veis, como una especie de brazalete. Vale, a ver. Pip, 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 pip. Vamos a hacer aquí un relieve. Es como si fuera básicamente un exoesqueleto o algo así. Mira, aquí tenemos todavía la... Vale, permiso. Bueno, y lo dicho, hemos hecho un buen blocking, así que las formas básicas, básicamente, el antebrazo tiene ese músculo que hace así. Lo estoy marcando mucho para que lo notéis, pero vamos, un poco hace falta, puede ser más sutil. Luego aquí, por ejemplo, la mano hace una especie de giro aquí, se mete por aquí también. Y sí, estoy haciendo trampas porque estoy haciendo el volumen con esta herramienta, pero es para ir aligerando. Se puede hacer perfectamente con esto, de verdad. De hecho, es más fácil. Y normalmente el blocking, pues no pasa nada porque quede un poquito más pequeño que, que lo que queremos hacer.
porque normalmente se añade volumen. Entonces, de hecho, este bíceps, pues no voy a ponerme a crear volumen porque ya está el volumen. Pero si hubiera que hacer un personaje más detallado, pues a lo mejor sí que me hubiese interesado hacerlo un poquito más delgado. Vale. De hecho, yo creo que está quedando bastante bien. Luego podemos darle más detalle así. El, el hombro desde aquí hace una especie de curva así, que la tenemos más o menos, que es lo que crea la forma aquí. Y luego es lo que crea esta forma aquí. ¿Veis? Ahora es como que poco a poco todo va teniendo sentido. Luego el tríceps. El tríceps básicamente tiene... Bueno, si tuviera una referencia me ayudaría bastante, pero bueno, eso también es un poco complicado el tríceps. A ver, creo que me deja abrir ahora el... Uf, si me deja abrirlo, perfecto. Que os lo enseño mejor. A ver, no, no me deja. Bueno, pues nada. Ay, bueno, voy a buscar la referencia, a ver si puedo abrirla desde el programa. No tengo. Pa, 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 pa. Tenía... Ah, bueno, mira, esto de aquí, a ver si me deja, venga. Lo ponemos en... Para poner una imagen, lo recordamos. Se puede, bueno, se puede abrir desde aquí, pero no nos vamos a complicar. Podemos coger directamente la imagen desde la carpeta, la arrastramos al programa y ¡pum! ¡Hala! Ya está ahí. Goku, sí, ahí Vegeta. Dragon Ball siempre nos ayuda con... Si no es un culturista, es Dragon Ball. Vale, la verdad es que esta referencia la utilicé... uy, en otra ocasión, vamos a ponerla al revés, claro. 180 grados, rotar de la Z. Así. Es decir, R 180, uy, perdón, R 180 Z. ¿Veis? Otra vez. R 180 Z. O R Z 180, da igual el orden. ¿Vale? Vale, pues ahora tenemos. Y bueno, os comenté que había un programa que lo que hacía era que no sea necesario poner esta imagen en el programa. Directamente aparece en la pantalla y, y es independiente al programa, porque ahora mismo si hago así, pues desaparece. O tengo que hacer lo de que os he enseñado antes, que se vea en perspectiva, así. De hecho, si se ve en perspectiva, pues la pongo aquí. Pero bueno, la cosa es apañarse. Vale, pues ahora, ¿a qué vamos a complicarnos, verdad? Si tenemos esta referencia. Mira, este a lo mejor se ve mejor que aquí, pero bueno, me da un poco igual. Vamos a trabajar en este. Vale, a ver, este músculo, en verdad, normalmente, pues no se ve así, evidentemente, porque esto es una espalda monstruosa, la verdad. Pero hay una cosa que nos va a ayudar mucho, que es que si os estáis fijando, esta parte de aquí está conectada al codo. Y el codo que aquí el señor no tiene, vamos a hacer un codo. Vamos a crear volumen aquí. Lo tenemos un poquito flojo. Clic derecho, Stretch, para que sea más. ¿Vale? Y bueno, es un volumen. Como hemos dicho, va a base de volúmenes. Y si yo hago así, nos puede quedar esta cosa, pero no pasa nada. Es lo que os estoy diciendo, que al final lo importante es que entender que estamos en proceso de creación y que esto lo podemos arreglar perfectamente. Esto lo vamos a ir modificando. Así que no os dé miedo estropear, ¿sabes? Porque esto se puede... De hecho, os va a venir muy bien. Vais creando geometría y vais creando lo que es el modelo como debe ser. Es cuando no creas geometría es cuando te quedas así y dices, ¿qué hago ahora? Vale. ¿Veis? Parece una tontería, pero con pasos muy sencillos está tomando forma. Y bueno, otra vez esta herramienta, hey, bajamos la fuerza.
se nos ha olvidado. Esta herramienta me gusta mucho también por eso, porque veis que es recto. La otra es más redonda y realmente los músculos no funcionan así en la anatomía. Los músculos están formados por fibras rectas, entonces suele tener un acabado bastante más realista esta de aquí. Pero bueno, lo dicho, la que queráis, la que más os guste. Vamos a hacer así el codo. Son los ligamentos, ¿vale? De lo que sería el codo, como vemos aquí. Y el tríceps es muy fácil entenderlo cuando entendemos que esto de aquí, de hecho, está bastante. Vamos a quitar un poquito de volumen para ir trabajando sobre él. Así. Vale, allá no tiene casi tríceps. O entendemos que es el resultado de que esta parte, que es más hueso, más tendón, es una zona más dura y más recta, el músculo va a hacer esto. Va a hacer, como veis, va a irse por aquí y por aquí. Y es todo este músculo, toda esta parte, va a crear esta forma. Aquí vamos a suavizarlo, que mucha fibra. Vamos a suavizar esto. Y esta parte de aquí, veis que se ha creado aquí la línea. Ese es el volumen que queremos. El volumen que queremos. Aquí podemos ponerle más todavía. Y mirad, vamos a exagerarnos. Vamos a exagerar un poquito. Suavizamos, le damos volumen. Y aquí igual. Vamos a darle volumen aquí. De hecho, ahora sí que se me queda un poquito corto. Vamos a darle volumen. Y baja por aquí. Y bueno, poco a poco. Vale. A ver, aquí. Bueno, que también hay que entender que no todos los cuerpos son iguales y que hay músculos que tienen terminaciones diferentes a otros. Ahora es un poco un ejemplo. Bueno, vale, ya hemos dado un poquito de volumen. Ahora vamos a marcar un poquito más. Ahora sí, con esta herramienta. Bueno, veis que va quedando. Vale, por aquí también. Veis que este volumen que hemos creado haciendo el tríceps ha creado un poco, ha definido lo que sería la forma de aquí, de esta parte del bíceps. Podemos juntarlo aquí. Bueno, esto hace una línea como así, en verdad. Esto en verdad estaría un poquito así. Vale. Esto es ya lo dicho. La verdad es que no me va a quedar. ¿Veis este músculo de aquí? ¿Veis? Pues es ahí donde empezaría. Me lo estoy inventando un poco en esta parte en concreto, ¿vale? Porque como veis, es lo que he dicho antes, que no quiero que sea un antebrazo al uso, quiero que sea, pues eso, la idea de la referencia. Pero más o menos la forma sería esta. Y un poco se entiende mucho mejor cada forma si entendemos de dónde viene cada músculo y de dónde viene cada volumen. Tampoco nos hace falta mucho detallarlo, ni que esté tan marcado como este. Pero bueno, básicamente es esto. Luego aquí, en esta parte del bíceps, esto en verdad haría así, ¿vale? Y el tríceps acaba por aquí, ¿verdad? Y esto sería otro. De hecho, creo que esto de aquí
estaría mucho más aquí. Mira, ¿ves? Me he equivocado. Esto iría un poco más hacia acá. Bueno, me he equivocado. Bueno, simplemente quiero hacerlo con más detalle. También, eso también. De hecho, esta parte de aquí suele estar, como veis, esta parte va más hacia arriba y esta más va hacia abajo. ¿Por qué? Porque luego esta forma del tríceps que está más hacia arriba es la que luego le da la característica forma a esta parte de aquí, que tiene una especie de, a ver, lo voy a dibujar si puedo, ahí, el bíceps y luego esta parte que se queda aquí en el centro es la propia forma del tríceps que va uniéndose al... Uy, que esto es un dibujo. Vale. Y bueno, si entendéis estas formas, al final luego os va a quedar todo que... Uy, se nos ha borrado. Va a quedar todo que parece lo que estáis haciendo. Es decir, un tríceps va a parecer un tríceps, un bíceps va a parecer un bíceps y así. Vale, vale. Esto le podemos dar mucho más detalle. Por ahora no voy a seguir aquí, que yo creo que ha quedado más o menos la idea. Analizamos un poco. Vale, vale, no sé cómo queda de hora. Creo que nos queda media horita. Así que bueno, vamos a hacer un poquito bueno, tampoco. Habéis visto que al final es ir añadiendo, ir dando detalle y referencias. Que al final creo que me voy a pasar este curso diciendo referencias. Como aliens, referencias. ¿Tienes que es así? Es que al final, eh, incluso Leonardo da Vinci necesitaba referencias. Eso parece una tontería, pero literal. ¿Vale? Bueno, vamos a borrar a Vegeta. Yo creo, bueno, nos puede venir bien para la espalda, de hecho. Vamos a, vamos a ver, vamos a trabajar un poquito con la espalda para, por si acaso, yo qué sé. Igualmente, cualquier duda, ¡eh! Detente ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué esta pestaña que aparece de repente, ¿qué has hecho para que aparezca? Por favor, deténme y pregunta. Vale, a ver, vamos a crear volúmenes. De hecho, mira, sí que lo he hecho aposta. Está un poquito, le falta un poquito de espalda porque nos interesa que tenga poco volumen, porque le vamos a añadir ahora. Vamos a ir trabajando y vamos a ir añadiendo. Bien, este es el trapecio, es lo que decía. Aquí acaba el omóplato, la escápula, como lo quieras llamar, y unos ligamentos van hacia arriba desde aquí, desde esta línea. Vamos a ver, desde esta línea van para arriba, que de hecho hay una imagen bastante curiosa, hacia el cuello. Hay una imagen bastante curiosa en el libro que os han pasado, el PDF de Anatomía para escultores, que bueno, se ve bastante bien ahí. ¿Vale? De hecho, esta línea es la que marca un poquito, voy a borrarlo así, la que marca un poquito esto de aquí, porque esto hace así y esto hace así. ¿Vale? Que no me ha quedado nada bien, sinceramente, pero porque todo el mundo necesitamos darle detalle y darle paciencia. Pero bueno, vamos a arreglarlo. Así, pap, pap, así, y vamos a darle un poquito así. ¿Veis que esto lo creé con esta herramienta? Vale, pues vamos a predicar con la palabra. Vamos a seguir por aquí. Y esto, vamos a fijarnos por aquí. Como baja, veis que... A ver, esto es difícil, evidentemente, por eso hace falta practicar. Porque ver una espalda y decir, ah, ya he visto la espalda, pues ala, te creo una espalda. No, como veo un caballo, voy a dibujarle. Ya sé cómo es el caballo. Pues no. Y calcar puede parecer una buena idea, pero no lo es. Que lo sepáis.
Calcar viene bien para la forma que hemos hecho con el bloque, las referencias. Esto sí, pero luego para crearlo no. Vale. De todas maneras, pero así, quito así, para que no tenga unos bultos raros, como ya hemos dicho antes. Luego vamos a darle formas más simples, porque es lo que estamos diciendo, que es que al principio hay que darle formas simples, que si no nos complicamos mucho la vida. Por ejemplo, debajo de aquí tenemos un volumen aquí, que luego se divide en dos, pero por ahora vamos a dejarlo así, para entenderlo. Podemos suavizarlo. Incluso, mira, hay una herramienta por aquí, que no sé cuál es de todas, que lo que hace es aplanar, pero que no se... ¿Veis? Como si quiero aplanar esto, yo voy a ponerme así, y se aplanamos solamente en esa dirección. Viene bien para hacer esto con los músculos. Por ejemplo, he creado un volumen, pero quiero que se levante hasta ahí, pues mira, ¿veis? Eso también es ir tocando un poquito todas estas herramientas y demás. Y bueno, hay bastantes tutoriales de gente, bueno, que tiene sus propias técnicas y que ha ido aprendiendo sus propias, sí, bueno, sus propios trucos y que, bueno, eso cada uno tiene los suyos. Porque tiene tantas posibilidades el programa que hay cosas que solo sabes tú o que usan cuatro personas que no lo enseñan. Vale, yo tengo algunos trucos y os los enseñaré. Unos trucos que no he visto en ningún tutorial. Vale, a ver, esto aquí va bajando, vamos creando este volumen. Y bueno, tiene una espalda muy larga. Eso es otra cosa, no es una proporción correcta, anatómicamente hablando, este personaje, evidentemente, pues no es humano y va a haber cosas que tenemos que imaginarnos, ¿vale? Por ejemplo, este músculo lo tenemos que hacer muchísimo más grande. Esta parte de aquí, pues vamos a tener que hacerla un poquito más diferente. Y bueno, aquí ya hemos llegado a esta parte que va subiendo a los lumbares y recordamos que tenemos aquí ropa. Entonces tampoco vamos a molestarnos mucho. De hecho, la forma básica está muy bien hacerla, pero cuando ya veáis, bueno, a ver, al principio no saltéis nada porque viene muy bien practicar todo el cuerpo. Bueno, todo el cuerpo. Si le queréis dar detalle aquí, podéis darle detalle, pero no, tampoco hace falta mucho detalle. Pero viene bien, en serio. En la anatomía, al final, vais a tener que dar todos los músculos y saber de todos los músculos. Pero por si, por ejemplo, vuestro personaje aquí no va a tener, no se va a ver, pues tampoco os molestéis mucho. De hecho, hay muchas veces que ahora mismo, si mi personaje tuviera pantalones o tuviera camiseta, por ejemplo, no me molestaría en claro detalle. Crearía esta forma básica para si le quiero hacer que la camiseta sea pegada y ya estaría. Y ahora, bueno, hay muchos trucos. Por ejemplo, creo que os voy a enseñar más, por ejemplo, la máscara. La máscara por aquí. Vamos a crear una camiseta, yo que sé, que se vea pum, pum, pum. Vamos a hacerla que sea con mucho cuello. Este tío tiene mucho. Bueno, de hecho, se puede invertir. Podemos hacerlo aquí y invertir. Pero bueno, crear esto para que se vea, simplemente para que conozcáis estos trucos. Vamos a imaginar que está así, que está la camiseta. Luego hay muchas formas de, por ejemplo, mira, la máscara. Vamos a hacerla más intensa, a ver, más, ¿ves? Más afilada. Podemos hacer así. Uy, perdón, esto no. Uy, esto tampoco. Sí, o así, para que se vea toda la parte de aquí.
Hay un montón de herramientas también con la máscara, pero bueno, no es, eso ya es un poquito más avanzado. Y no os hace falta, en verdad. Ni siquiera. Vale. Por ejemplo, si queremos hacer aquí una camiseta, pues lo invertimos y tenemos una herramienta aquí para inflar un poquito. De hecho, mira, la hacemos SAP. A ver. Bueno, para esto nos interesaría tener un poquito más de polígonos, pero bueno. Eh, Vamos allá. Uy, aquí he puesto algo que nos. Ah, esto. Ahora mismo solo estamos trabajando. La máscara sirve para que, bueno, ¿veis? Esa parte ya no se ve afectada. O al revés. Control I, esta parte ya no se ve afectada. Por ejemplo, si queremos trabajar en partes delicadas con el ojo o temas así, pues usamos la máscara. Vale, pues control I para invertir. Por ejemplo, si quiero inflar esta parte, pues puedo hacer así. Ahora lo podemos suavizar también, por ejemplo. Y luego, pues queda como una camiseta. Vamos a quitar la máscara. Queda más el relieve, que bueno, no sería así, sería de otra manera. De hecho, lo más sensato sería hacer esto. ¿Veis? Máscara, no, esto, la máscara, máscara, extra. Vale, pues extraer la máscara. Coges aquí, tarda un poquito y veis. A ver, un momento. Origen, que se aumente desde ahí. Y bueno, pues tendríamos, mira, aquí lo veáis, otro objeto, una camiseta, básicamente. Esto, así es como se suele hacer la ropa, cuando está muy pegada y demás, y esto lo puedes editar para que se vea menos marcado y tal. Entonces, está muy bien. Pero bueno, para que veáis que hay muchas formas de esculpir y lo que estamos haciendo ahora básicamente es la básica. Eso sí, casi es mejor que si queréis hacer detalles, pues utilicéis el modelo que estamos haciendo. De hecho, esto que estamos haciendo, en parte, se hace para luego poder crear más objetos. Por ejemplo, un cinturón que ya está aquí, pero bueno, es un cinturón muy simple, entonces no nos ha hecho mucha falta. Ahora mismo, por ejemplo, podemos crear una pulsera, pero tenemos muchos polígonos, entonces nos va a ser un poco raro. Ahora vamos a dar retopología un poquito, que tampoco vamos a terminar, pero para que veáis. De hecho, me está quedando bastante, me está gustando cómo me está quedando, pero bueno, yo ya voy avanzando antes para que, bueno, nos den las uvas. Bueno, no, lo voy a dejar así. O no sé si guardarlo. No, no lo guardarlo. Había ya modelado un poquito la forma para que veáis un poquito cómo queda más avanzado el modelado. Y bueno, he modelado la cara y demás. De hecho, creo que, bueno, los tríceps me han quedado, como veis, este sí que me había salido un poquito a la primera. Esta parte del codo es más grande, le da la forma así el tríceps. Las tres cabezas del deltoides, del hombro, los trapecios mucho más potentes salen desde el omóplato, la espalda y bueno, tener en cuenta que tenemos objetos aquí ocultos y que como veis, bueno, en la cabeza de los cuernos, no, a ver, que quito cositas aquí. Los cuernos, por ejemplo, podemos hacer este relieve y para eso sí que nos interesa luego coger y, perdón, y, y que aparezca, por ejemplo. ¿Veis? Que estábamos antes haciendo los detalles con los cuernos ocultos. Pues ahora sí que nos interesa Jope. No sé dónde lo tengo. Ahí. Bueno, ya me entendéis. ¿Dónde he dejado los cuernos? Ay, Dios mío. Aquí. Menos mal. Vale. ¿Veis? Nos interesa que se vean para poder crear un contorno y crear un detalle pues, más dinámico con todo el objeto. No sé qué. Esto no sé qué es. Esto es otro personaje.
Vale. Me sirve el mismo para diferentes personajes. Que bueno, en verdad, sí. Podéis usar, podéis usar el mismo proyecto. Por ejemplo, ahora mismo, si queréis hacer otro personaje de la misma temática o del mismo juego, podéis ocultarlo y crear otro. Por ejemplo, este, que es lo que estaba haciendo con este programa. No tiene nada que ver. Eso es verdad, pero bueno. Vale, voy a quitarlo. Y bueno, también se pueden ir poniendo materiales. Esto lo vamos a dar en la siguiente clase, los materiales, la textura, pero para que vayáis viendo. A medida que vais creando, podéis crear aquí, esta parte de aquí. Por ejemplo, aquí queda una piel, pero vamos a hacerlo de cero. Vamos a eliminar esto. Ah, bueno, tiene la textura de los dientes, porque puedes poner varios materiales. En realidad va separado, así que no pasa nada. Vamos a crear la piel. Vamos a llamarlo piel. Y bueno, pues aquí iríamos editando el color. Vamos a ponerle, por ejemplo, rojizo. Vamos a ponerle perdón, sí, poca saturación para que no sea muy vivo el color. Y en Value es en la escala de grises. Vamos a ponerle más oscurito, por ejemplo. Que es un poco como la referencia. Y luego podemos ponerle cosas como, por ejemplo, el metalizado, el Rogues, que es el brillo, es la manera que tiene de cómo funciona el reflejo, cómo actúa la luz en este objeto. Por ejemplo, por ejemplo, mira, esto sería un objeto que no tiene prácticamente reflejo. Yo qué sé, por ejemplo, el terciopelo o texturas como esas no suelen tener mucha reflexión, pero la piel sí. Entonces vamos a poner un poquito. Y básicamente esas tres opciones que vemos aquí serían las normales, las que para crear una textura que nos interesa así de primeras, así estaría, ¿vale? O, por ejemplo, los cuernos he creado un negro bastante intenso, con un poquito de brillo que, bueno, a mí me ha parecido que como es una temática así como de fuego y tal, pues que se parezca un poco a la obsidiana y demás. El cuero, ahí tiene menos reflexión, entonces, perdón, aquí está el cuero. Tiene menos reflexión, entonces lo he quitado todo, para que no refleje mucho la luz. Sí, es una superficie porosa, entonces no. Esto lo vamos a dar más a fondo en la siguiente clase, así que no os preocupéis. Luego metalizado. Esta hebilla que es de metal. Si ponemos metal sin que haya brillo, pues no brilla, entonces no parece metal. Así que, bueno, hay que jugar un poquito con estas propiedades que al final creamos nosotros el material. Si queremos cristal, tenemos que modificarlo nosotros y demás. Pero es muy sencillo, así que no os preocupéis. Ya lo vemos en la siguiente clase. Vale, por ejemplo, esto ya tendríamos el personaje. Bueno, no lo termino del todo de detallarlo al milímetro, pero bueno, podéis ver aquí que seguí con los pectorales, con el abdomen, terminé esta parte de la espalda, esta parte, pues bueno, es una criatura muy musculosa y no hace falta que esté muy definido, ¿eh? Lo que pasa que para que se vea mejor y que se aprecie más en esta clase, y aparte la referencia sí que estaba bastante definido, así que bueno, vamos a dejarlo así. Luego, esto de aquí todavía está en low poly, como veis. Mm, podemos hacer varias cosas. Podemos hacer como en el cuerpo, que bueno, ¿os acordáis de los triángulos que teníamos 200.000? Ahora tenemos 1.000.000. Muchos polígonos. Entonces, si queremos animar esto, hacer cualquier cosita con esto, nos va a costar mucho. Entonces, nos interesa que tenga estos polígonos. Mirad la diferencia. Esto, todo esto, perdón, todo esto, empezamos separando, tiene 800 polígonos, vamos a poner, triángulos, que serían, bueno, pues 460 caras, que serían los polígonos en sí. Y esto tiene 1.000.000. Entonces, la diferencia es abismal. ¿Por qué tiene tantos polígonos? Porque, bueno, esto es importante que lo veáis. Cuando esculpimos, aparte del remés, tenemos otra opción que es aquí el dinotopo. Voy a ponerlos.
la malla para que se vea. Veis que tiene diferente tipo de, diferente densidad aquí que aquí. Vale. Como habíamos dicho, la cara necesita más detalles, entonces esta herramienta se utiliza cuando la activamos. Hago un poquito. Así ya está. Ahora, si yo, pues bueno, esto lo puedo editar para que haya más polígonos. En cuanto menos, más polígonos crea, ¿vale? ¿Veis? Más denso es. Pues si yo ahora mismo estoy trabajando a esta distancia, el nivel de detalle va a ser este. Mirad, ¿veis? Si estoy trabajando a esta distancia, pues va a ser este. Entonces, si por ejemplo aquí veis que hay mucho, si me interesa por ejemplo hacerle una cicatriz o yo qué sé, vamos a hacerle una especie de runa que se la haya grabado o algo. Mira, esto nos viene muy bien la herramienta hasta que tarda un poco porque, por lo dicho, en cuanto más polígonos, bueno, yo qué sé, vamos a hacer una forma que me invento ahora sobre la marcha. Inventada completamente. Vale. Esto es mucho relieve, entonces necesita mucho polígono. Uy, perdón. Bueno, aquí aparece una. Sí, muy cutre, ya lo sé, pero es para que lo veáis. Vale, pues eso. Entonces no me hace falta modificar, coger y hacer un remesh y que se generen 40 millones de polígonos si solamente quiero hacer este detalle. Pues lo mismo pasa con la cara. Si queremos hacer la cara muy detallada, porque necesitamos más relieve, no hace falta que lo hacemos con todo el cuerpo. Entonces eso viene muy bien. Y de hecho, mirad, hay otra herramienta aquí que voy bajando con la ruleta, ¿vale? Como si fuera esta de aquí, Relax Pitch. Ahora mismo, espera que se vea aquí. Lo que hago. Uy, oe, pues esta no es. Esta no es. A ver. Ah, bueno, no, claro. Esto es lo que os iba a comentar antes. Era en Smooth. Perdonadme, que es que cada programa. En Smooth, aquí en Tool, son las opciones de cómo funciona la herramienta. Es decir, son las propiedades del pincel en sí, cómo actúa aquí. Ahora mismo lo tenemos normal. Perdón, no lo teníamos normal. Normal sería. Pues sí, lo teníamos normal. Jopes. Ahora mismo, si lo suavizo, pues va a hacer este efecto. Pero los polígonos se van a quedar como estaban. Solamente estoy suavizándolos. Vale, pues lo que puedo hacer, hay una herramienta. Ah, mira, aquí está, Density. Por fin la encuentro. Density básicamente es para no esculpir. Perdona. Vale. Pues eso, esto es básicamente la herramienta para hacer detallitos. Así que bueno, en la clase siguiente vamos a ver ya la retopología, que sería la forma de pasar todo esto, toda esta monstruosidad, a este nivel. Había hecho ya aquí una muestra para que veáis. Esto de aquí es lo que este nivel de polígonos es lo que va a quedar. Y vamos a tener todo este modelo como esto.
Así que nos vemos en la siguiente clase, chicos.